de la Tierra, que organiza el Centro de Geociencias de la UNAM. Vamos a comenzar con la última actividad del día de hoy. Me es un gusto recibir al doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, que nos va a dar una charla bastante interesante titulada Recuperando el ciclo del agua. El doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como ingeniero geólogo, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. Su experiencia profesional incluye 5 años en la iniciativa privada en hidrogeología y geotecnia, así como 17 años en la investigación científica en la UNAM, en los institutos de ingeniería, geología y actualmente en el Centro de Geociencias, con las líneas de investigación relacionadas con el agua subterránea y en particular con los sistemas de flujo y mecanismos de migración de contaminantes. Ha sido profesor y director de tesis relacionados con el agua subterránea a nivel licenciatura y posgrado por más de 30 años, así como diversos proyectos de investigación, desarrollando un marco interdisciplinario y transdisciplinario con mecanismos de transferencia y divulgación del conocimiento científico para el desarrollo tecnológico y la toma de conciencia colectiva, así como políticas en torno al agua. ¿Sí? Demos la bienvenida al doctor Marcos Adrián Guerrero. Bienvenido, doctor, y adelante. No lo escuchamos, doctor. ¿Podría encender su micrófono, por favor? Listo. Listo, doctor. Pues bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muy amable por la presentación, doctor Alejandro Rodríguez. Y como siempre es un gusto participar en este tipo de charlas. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, es un tema que hemos estado trabajando mucho en los últimos años relacionados con el ciclo del agua. Y en este caso el título es un poco... lleva la idea de generar mayor interés porque las ideas claves de la charla son fundamentalmente el ciclo del agua y su fragmentación, y el segundo es de que si existe ya una fragmentación del ciclo del agua, ¿cuáles son los elementos que debemos considerar en su recuperación? Entonces son las dos ideas claves de esta charla. Bien, antes de iniciar con la presentación, pues quiero, digamos, centrarlos en la experiencia que los que están atendiendo la charla se centra en cuál es su experiencia en el agua. Muchos de ustedes son investigadores, profesionistas, pero también hay muchísimos estudiantes de posgrado, licenciatura y público en general. Entonces es muy interesante que en este momento nos concentremos en esa experiencia tan importante que es para cada uno y cada una de ustedes con respecto al agua. Para la parte inicial de la plática, pues es la distribución del agua en el planeta, que es uno de los puntos centrales y que nos van a llevar a profundizar en el tema de la charla relacionada con el ciclo del agua. Sí, diferentes autores han cuantificado la distribución del agua en el planeta con diferentes metodologías, estrategias, etcétera. Y bueno, los números globales, los números generales son de que el agua en mares y océanos es del 94% prácticamente. El agua subterránea representa el 4% del agua en el planeta. Lleven la cuenta por ahí, por favor. El 2% está en casquetes polares y glaciares. Y solo un porcentaje muy pequeño, que es menos del 0.01%, pues está en la atmósfera, en los seres vivos, entre ellos los seres humanos. Entonces, esto es muy importante porque la fuente más importante de agua en el planeta, y principalmente como agua dulce, es el agua subterránea. Y representa uno de los mayores porcentajes
en su distribución. Y esto pues obviamente nos lleva a la importancia que requiere entender el agua subterránea, pero no solo eso, sino cuál es su conexión con todos los demás elementos del ciclo hidrológico. En el caso de México, pues el agua es muy importante, representa, dado que el país tiene un 75%, 80% de zonas áridas y semiáridas, cerca de 80 millones de mexicanos dependemos casi exclusivamente del agua subterránea. Y si la ubicamos en el contexto internacional que mencionaba anteriormente, pues el 97% del agua dulce en el planeta es subterránea. Y de ahí la importancia de estudiarla y de ver las interacciones que tiene con los otros elementos del ciclo, pero no solo eso, sino también en términos de la colaboración transdisciplinaria, interdisciplinaria, que genera el pues participar en su conocimiento. Esta es una tabla que muestra, disculpas que esté en inglés, la incorporé en último minuto porque consideré que era muy importante, es que el agua en sus diferentes estados, en los diferentes puntos donde se ubica, tiene un tiempo de residencia. Y esto es muy importante, es fundamental para su conocimiento y gestión. Y aquí solo voy a resaltar algunos de ellos, en particular el agua subterránea, obviamente, que van desde unos días, semanas, unos cuantos años, por ejemplo, en el caso de los pantanos, de algunos lagos, presas, que puede tener tiempos de residencia hasta de 10 años, pero en el caso de los mares y océanos puede tener tiempos de residencia de alrededor de 4,000 años. En el caso del agua subterránea, tiene un rango de residencia bastante amplio que va desde unas cuantas semanas hasta 10,000 años. Y en uno de los ejemplos que les voy a dar, pues tendremos incluso edades de 30,000 años como tiempo de residencia y posiblemente más. Bien, y esto nos lleva al contexto del ciclo hidrológico a nivel global, que sin duda mantiene los porcentajes, las interacciones de manera general, pero cuando la analizamos ya a escalas locales, podemos encontrar que muchos de estos componentes ya se desconectaron, lo que lleva a cabo su fragmentación. Para ello, les voy a describir este diagrama esquemático del ciclo hidrológico, donde existen muchos componentes que relacionan o interaccionan entre la atmósfera, con el suelo, los ecosistemas terrestres y el subsuelo. Y esta imagen es muy importante porque nos muestra estos componentes fundamentales para entender tanto su funcionamiento como lo crítico que pueden ser para fragmentar esa comunicación del ciclo del agua. En esta imagen pueden ustedes observar, bueno, es un bloque diagramático donde tenemos los elementos de superficie, tenemos la vegetación, tenemos el suelo. Muchos del suelo puede ser natural o bien corresponder a zonas deforestadas que en México son abundantes y en muchos casos llevan más de 300, 400 años, pero también el cambio de uso de suelo para permitir el crecimiento agrícola y la urbanización. En este caso, dado que uno de los ejemplos corresponde con la parte agrícola, aquí muestro un tractor que es usado tradicionalmente en la agricultura y que si no es utilizado de manera adecuada, que es el 99.9% de los casos, compacta el suelo. El suelo es un elemento fundamental en esta intercomunicación del ciclo del agua en superficie con el subsuelo. Y ustedes verán en otras charlas la importancia de diferentes características del suelo. Aquí está indicado, el suelo está marcado
como un elemento fundamental para esta comunicación del agua de lluvia, que si ustedes la sustraen del escurrimiento sobre el terreno, del flujo en arroyos, etcétera, hay una componente que se infiltra. Y la infiltración ocurre en diferentes niveles. Por un lado, nos vamos a encontrar con la zona no saturada, donde el agua de lluvia al infiltrarse va cambiando los contenidos de humedad del suelo en diferentes porcentajes. Llega a un nivel que nosotros denominamos el nivel freático, recibe otros nombres, nivel piezométrico, etcétera, pero este nivel es muy importante porque separa la zona de flujo en zona vadosa no saturada de la zona que corresponde ya al agua subterránea, que son zonas donde tenemos una saturación de todo el espacio poroso o de las discontinuidades del medio geológico y están totalmente llenas de agua. Y es importante comentar que dentro de lo que es el agua del subsuelo existen zonas que se denominan de recarga, como esta de aquí, donde la definición de zona de recarga es no solo el agua que infiltra hacia el nivel freático, sino que el movimiento del agua, como ustedes aprecian aquí en esta componente de flujo, en estas flechitas que indican el movimiento del agua en el subsuelo, en este caso el movimiento del agua es desde el nivel freático hacia abajo. Y eso es lo que define una zona de recarga. Y esto es fundamental porque a veces se piensa que solo las zonas donde se infiltra el agua son zonas de recarga. Y no necesariamente es así. Se tiene que cumplir la segunda condición, que es del movimiento del agua desde el nivel freático hacia abajo. Y así como existen zonas de recarga, aquí el agua está fluyendo en el acuífero, en los materiales geológicos del subsuelo, pero también de acuerdo a la posición de estas líneas que ven ustedes aquí en color café, representan las líneas de igual energía a través de las cuales se mueve el agua subterránea. Entonces, así como tenemos un flujo descendente vertical aquí en zonas de recarga, tenemos flujo ascendente vertical en las zonas de descarga, que están siempre asociadas con arroyos, ríos y lagos, donde a pesar de que no haya lluvia o episodios de lluvia en ciertos periodos, los arroyos, los ríos siempre llevan agua. Y esa agua es agua subterránea. Al igual que muchos lagos en México y en el mundo, que representan zonas de descarga, y a todos estos elementos están asociados muchos ecosistemas acuáticos, y cuya presencia pues no se explicaría si no es por la presencia del agua subterránea fundamentalmente. Entonces, en este esquema es en el que nos vamos a desarrollar en el resto de la charla. Y bueno, esta es una imagen digamos, del medio a través del cual se mueve el agua en el subsuelo, y vamos a poder diferenciar medios granulares, como el que tenemos aquí a la derecha, donde el agua subterránea se mueve a través de la zona no saturada, que sería esta de aquí, hasta llegar al nivel freático. Y fundamentalmente, incluso toda la teoría del funcionamiento del agua subterránea está asociada al medio granular, pero también tenemos el agua que circula en rocas fracturadas. Todas estas discontinuidades permiten el movimiento del agua en el subsuelo. Y también tenemos otro tipo de acuíferos, que son los acuíferos kársticos, como sería el caso de Yucatán, la península de Yucatán, donde tenemos este tipo de escenarios, donde el agua se mueve a través de los espacios de desarrollo kárstico originalmente asociados con fracturas, y que progresivamente se van disolviendo esos carbonatos y desarrollando grandes cavernas con efectos de estalactitas, estalagmitas, en fin. Pero es que es uno de los medios en los que se mueve el agua subterránea.
Bien, desde el punto de vista del ciclo hidrológico como un sistema, lo tenemos aquí indicado, donde tenemos todos estos elementos como la precipitación, la, la intercepción del agua de lluvia, mucha es retenida por los árboles, por algunas plantas. Posteriormente cae al suelo, puede existir este flujo de agua hacia arroyos, eh, generando escurrimiento hacia los ríos principales. Otra componente es la infiltración, donde hay almacenamiento de humedad, como se indicaba en el diagrama anterior, perdón, la zona no saturada, de ahí se genera la aportación a la zona saturada, que permite también ese flujo base, que es la zona de descarga hacia arroyos, ríos, lagos. Y obviamente, pues la interacción con todos los ecosistemas a través de la evapotranspiración. Entonces, esto es, digamos, la integralidad del ciclo del agua, pero que requerimos conocer con mayor detalle, sobre todo porque México, en toda su parte central, alrededor de bueno, 50-75% de la extensión territorial, son zonas áridas y semiáridas. Entonces, entender todos estos comportamientos es fundamental. Y en particular, porque en el caso del agua subterránea, si ustedes analizan toda la parte central del territorio nacional, está de alguna manera ya considerada como una zona de acuíferos sobreexplotados. Y mucho de esta problemática está asociada a un conocimiento incompleto del ciclo del agua y desde luego del comportamiento del agua en el subsuelo. Incluso muchos de los criterios que utiliza la Comisión Nacional del Agua son erróneos, están fundamentados en conceptos y en ecuaciones erróneas, que no consideran esa comunicación que debe de ser cuantificada con gran rigor científico. Y el tema central de esta plática está enfocada a un paradigma integrador de las ciencias del agua, de cómo conectamos todo lo que es el agua en la superficie, en la atmósfera, sobre la superficie del terreno y el subsuelo. Y considerando que la cantidad más importante de agua, o sea, los porcentajes de cerca del 97% del agua en México son de agua subterránea, este mecanismo integrador es fundamental para no solo entender su funcionamiento, su cuantificación, sino para una gestión adecuada y la interacción entre diferentes disciplinas de ciencias de la Tierra y ciencias acuáticas. Bien, aquí voy a entrar a una serie de diagramas que tienen que ver con todas estas interacciones. Y es a lo que denominamos los sistemas gravitacionales de flujo de agua subterránea. Y aquí lo que se está representando es una sección del terreno. Toda la parte superior representa la topografía. Digamos, tenemos la zona de montañas que se van incrementando hacia cierta elevación en este caso. Y en la otra dirección, con una topografía, digamos, más suave, a otro parteaguas, por así llamarlo. En geología, hidrogeología, trabajamos mucho con este tipo de secciones, donde aquí tendríamos la superficie del terreno, aquí en la indicación que llevo, aquí tendríamos la presencia de un río importante que existen en todas las cuencas y que están interaccionando con el movimiento del agua en el subsuelo, pero también con todos los mecanismos de climatología, de suelos, de vegetación, de todos los ecosistemas y de las evidencias que se van presentando que se presentan de manera natural en cuencas hidrológicas. Bien, aquí podríamos tener
El análisis considera una profundidad un poco mayor a 1 kilómetro de profundidad y extensiones de cercanas a 100 kilómetros. Para que tengan ustedes idea de cuencas regionales, pueden ustedes considerar la cuenca en la que ustedes se ubican, que conocen. Puede ser la cuenca de México u otra cuenca similar, solo que en la cuenca de México obviamente son condiciones lacustres las que tenemos en esta parte. Y digamos, las ecuaciones que se tienen por aquí son solamente para mostrar ciertas condiciones de flujo o no flujo a través de ellas. Entonces vamos a descomponer todos estos elementos para que ustedes vean todos los conozcan, los diferenciemos todos ellos y la manera en que interactúan para formar todo este ciclo hidrológico, y donde el agua del subsuelo, como les comentaba, es la que constituye un mayor porcentaje y tiempos de residencia muy amplios. Entonces vamos con la primera parte, que son los diferentes elementos que constituyen los sistemas gravitacionales de flujo de agua subterránea. Donde tendríamos el clima, que es la parte fundamental, lo que nos define la precipitación, la evaporación. El siguiente sería el relieve topográfico asociado a factores fundamentalmente de evolución geológica, de evolución tectónica. Tendríamos después el suelo y los ecosistemas que prácticamente están en esa delgada capa que comunica ambos sistemas. El cuarto sería el referente geológico. La geología es todas las discontinuidades del medio geológico, la evolución regional que tiene una zona en particular, es la que permite discontinuidades o el depósito de materiales granulares, que son los que va a ocupar el agua que se infiltra al subsuelo. Un quinto elemento es el agua subterránea, la que está circulando en ese medio. El sexto es un concepto de carga hidráulica. Vamos a verlo como la energía que tiene el agua en el subsuelo, que genera o controla el movimiento del agua con la profundidad, desde la superficie hasta mayores profundidades. El séptimo son los patrones de flujo, las flechitas que dibujábamos, que están asociados a la carga hidráulica. Otro aspecto fundamental son la evolución química, porque el agua subterránea, al interactuar con las rocas y materiales del subsuelo, disuelve muchos de estos minerales y, bajo ciertas condiciones termodinámicas, genera cierta composición, la liberación de algunos elementos que entran en solución y que acompañan al agua en su movimiento. También existen isótopos que se incorporan y nos permiten conocer las zonas de donde entra el agua, donde sale y sus tiempos de residencia. Un noveno factor es la interacción entre todos estos elementos, que es lo que nos permite involucrar a todo el ciclo hidrológico. Pero no solo eso, no solo en condiciones iniciales o naturales, sino que también podemos ir viendo cómo la influencia de los seres humanos vamos modificando estos sistemas de flujo, desde la deforestación, las prácticas agrícolas no sustentables, la urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les voy a mostrar de manera muy rápida, con un par de ejemplos también al final, cómo incorporamos todos estos elementos. En el caso del clima, pues es fundamental lo que es la lluvia, que es función del tiempo y del espacio, es la que nos va a definir la cantidad de agua que cae sobre esta región, y también cómo es controlado la evaporación a través de la radiación solar, la temperatura, etcétera. Pero es un elemento fundamental que es la entrada del sistema gravitacional. El segundo, pues, es el relieve. Estas formas del terreno son fundamentales también para el escurrimiento, para el control orográfico de la lluvia, etcétera. Un tercero, pues, es la constitución, la forma de la cuenca hidrológica. Dependiendo de la forma de la cuenca hidrológica, de los materiales que contenga, de la vegetación, los ecosistemas en ella, nos va a definir ciertos controles en los escurrimientos que van a generar
cierto retardo en los mismos, o bien en el caso de cuencas muy deterioradas, pues ya ningún material que lo retenga, ni vegetación, ni suelo. Entonces los picos del hidrograma, que serían estos de aquí que se muestran, van a generar prácticamente un escurrimiento directo que va a generar, además de erosión adicional, inundación de zonas urbanas. Mientras que aquellas cuencas que tienen menor grado de deterioro van a permitir cierta retención del agua de lluvia en la vegetación, en el suelo, van a reducir el escurrimiento y van a permitir que el agua circule, digamos, durante más tiempo y sin generar erosión. En términos de los ecosistemas, tenemos una interacción muy importante de todo lo que es el clima en la superficie con los procesos de retención, intercepción, etcétera. Antes de que el agua caiga aquí al suelo, pues tiene que, es retenida en muchos de estos ecosistemas. Pero también los ecosistemas controlan mucho del agua de infiltración y además obtienen del agua que requieren para sus procesos fotosintéticos del agua en el subsuelo, tanto de la zona no saturada como de la zona saturada. Muchos de estos árboles pueden estar tomando directamente agua para sus requerimientos del nivel freático. Y estas plantas pues son características de algunas regiones de los ecosistemas que les comento en la cuenca. El siguiente, pues, es el medio geológico. Toda esta región en amarillo que vemos aquí representa el medio geológico, que bajo un escenario puede ser, lo que raramente ocurre es de que todo sea homogéneo, isótropo en términos de la conductividad hidráulica del mismo, pero que pueden ser de tipo granular, fracturado o kárstico, dependiendo de la región donde nos encontremos. ¿Y qué es esto que describíamos anteriormente? Entonces es muy importante la caracterización geológica de estos medios, las propiedades que tienen para permitir la infiltración, almacenamiento del agua en el subsuelo. En el caso de algunos depósitos, son estratificados. Aquí la idea fue mostrarlos como un pastel, donde tenemos diferentes capas con diferentes propiedades, con mayor extensión, menor extensión, que controlan mucho de este movimiento en el subsuelo. Porque en el caso anterior son sistemas muy simples, pero cuando entramos ya a sistemas estratificados con diferentes propiedades en sus depósitos, por así decirlo, pues vamos a tener que el movimiento del agua subterránea va a ser sumamente complejo. Y así como mostrábamos en una de las figuras iniciales, las líneas discontinuas aquí son las líneas de igual energía y las líneas de flujo a través de las cuales se movería el agua en condiciones totalmente saturadas son estas flechitas que vemos aquí. Entonces, la presencia de un cuerpo geológico a cierta profundidad con cierta composición química nos puede generar incluso la descarga en estas regiones, la salida de agua formando pantanos, tal vez algún lago, etcétera, con ecosistemas muy particulares. Pero otra parte va a seguir su recorrido en el subsuelo hasta descargar en ríos importantes, con áreas de influencia de varios kilómetros. O bien, como este caso de abajo, donde tenemos las capas geológicas con cierta posición estructural asociada a la evolución tectónica, donde vamos a tener también un comportamiento bastante particular. Los valores aquí de K que aparecen son contrastes en la facilidad con que ese medio geológico permite el movimiento del agua subterránea. Los valores mayores son rocas o medio granular que permite el flujo de mayor volumen de agua, mayor cantidad de agua, hasta 10 veces más que el anterior. Y en el caso de abajo es hasta 100 veces más esa capacidad de flujo que el que tenemos aquí con un valor de 1. Entonces, la geología es una pieza fundamental para entender todos estos sistemas.
y que controlan obviamente su movimiento. En otros casos donde tenemos este tipo de topografía prácticamente plana, pues el movimiento del agua se da de manera poco compleja, por así decirlo, aunque los contrastes, por ejemplo, en este de aquí, que es de 1 a 10, si el contraste aumenta de 1 a 100, pues vamos a tener una distorsión de todas estas líneas de equipotenciales de igual energía con respecto al movimiento prácticamente de lo que es la capa más profunda. Y eso es fundamental porque si notan la diferencia de una con otra, en el caso de la segunda tenemos una zona de infiltración bastante extensa, a diferencia de la de arriba, que es mucho, mucho, muy local. Y estas condiciones tendremos aquí una zona de recarga prácticamente de la mitad del sistema, que si fueran 100 kilómetros tendríamos un control de recarga de 50 kilómetros prácticamente. Pero la descarga se daría hasta la parte final de ese sistema. Cuando son terrenos montañosos es sumamente sensible a ese relieve. Podemos tener zonas de recarga local y descargas también, recarga, descarga, recarga, descarga, donde vamos a encontrar una serie de ecosistemas muy importantes formados por manantiales, arroyos permanentes, ríos permanentes, etcétera, y que obviamente van a controlar también el movimiento del agua a mayores profundidades y en mayores longitudes. Entonces, la geología y sus propiedades se vuelven un concepto fundamental. Pasamos al agua subterránea, pues es la que está ocupando todo ese medio poroso, todas esas discontinuidades, cualquier espacio que esté disponible es ocupada por el agua subterránea. Y aquí también estoy marcando el suelo para mostrarles que esto puede ser, bueno, es 1 o 2 metros a veces de espesor, pero es fundamental para esta interacción. ¿Sí? Entonces, cuando se pierde ese suelo, se compacta por prácticas inadecuadas, pues ya se pierde esta relación también con el agua subterránea. La energía que tiene el agua en el subsuelo es fundamental, no es una energía aleatoria, sino que está condicionada por todos los puntos que comenté anteriormente. Y en este caso solo marco, digamos, les damos valores, por así decirlo, para que ustedes vean cómo estas líneas de igual energía, en este caso 2600, representa la elevación con respecto al nivel del mar. Aquí en este punto serían las 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y la línea, la energía que tiene en el subsuelo para esa misma, digamos, la misma carga hidráulica. Esta sería 2.500, 2.400, 2.300, 2.200. Vean aquí esta línea de igual energía en la parte más baja de la cuenca. Y posteriormente pues van aumentando también estas líneas de cargas hidráulicas y tener incluso comportamiento en algunas partes de la cuenca, sobre todo en las partes bajas intermontanas. Entonces el agua se va a mover de las zonas de mayor energía a las zonas de menor energía, pero establecidas por estas líneas de igual carga hidráulica y que obviamente se tienen que medir. Y ahí es donde vienen todos estos criterios de mala gestión del agua, porque muchas de ellas no se miden. Y las líneas de flujo, pues lo que definen es el movimiento del agua desde las zonas de mayor energía a las zonas de menor energía. En este caso tenemos diferentes líneas de flujo que podríamos establecer miles de líneas de flujo, pero para fines prácticos obviamente se diferencian grupos jerárquicos y en este caso tenemos que en algunas zonas montañosas se generan líneas como esta de aquí, donde el agua tiene un recorrido corto, desde la zona de recarga hasta la zona de descarga, que en esta zona de descarga sería la convergencia de varias líneas de flujo,
donde vamos a tener ecosistemas muy, muy particulares. Estas líneas de flujo, esta agua subterránea representa lo que se denominan flujos locales de agua subterránea, donde el tiempo de recorrido, los tiempos de residencia son pequeños, son de unos meses a unos cuantos años. Este sería de semanas, algunos meses, tal vez años, estaría acá abajo, y así sucesivamente. En sistemas naturales, pues, se van a encontrar ustedes en una cuenca hidrológica, tal vez con cientos y si no, con miles de manantiales en esas condiciones naturales, que obviamente a medida que se van haciendo los cambios de suelo, de uso de suelo, se van deformando. Los flujos locales tienen tiempos de residencia cortos. La química del agua que desarrolla está fundamentalmente asociada a la presencia de CO2 en la atmósfera, y muchas de las reacciones que se dan aquí en la superficie de suelo, los primeros centímetros o metros de profundidad. Y el agua pues va a ser muy característica de sistemas bicarbonatadas, por la presencia de CO2, no necesariamente por la presencia de calizas, por ejemplo. Existen otras líneas de flujo, otro sistema que es este sistema que vemos aquí, color morado más o menos, donde el agua se infiltra a grandes profundidades, cientos de metros, en un movimiento descendente vertical, para después moverse de manera horizontal por varios kilómetros y finalmente salir, ¿sí?, en un movimiento ascendente vertical, condicionado obviamente por estas equipotenciales. Y aquí pues vamos a tener ríos, vamos a tener zonas muy amplias, dependiendo también de la topografía, donde vamos a tener muchísimos ecosistemas asociados a esta zona de descarga. El nivel freático va a ser muy somero, posiblemente nos encontremos con lagos importantes, y esta agua que sale aquí a los ríos va a ser agua que va a estar fluyendo todo, le va a dar vida a ese río durante todo el año, ¿sí? A diferencia ya de los que vamos a ver más adelante, cuando los ríos desaparecen, la recuperación no es de arriba hacia abajo, sino debe ser de abajo hacia arriba, que es uno de los criterios que de alguna manera quiero señalar en este tipo de procesos. Bueno, esta agua que viaja cientos de metros de profundidad y hace recorridos de muchos kilómetros, interactúa con los materiales del subsuelo a lo largo de cientos o miles de años, ¿sí? El movimiento del agua durante su recorrido puede alcanzar miles de años. Y es una característica muy particular que además está asociada a los iones a los minerales que disuelve y que constituyen las rocas del subsuelo, pero con estos tiempos de residencia tiene más tiempo de disolverlos, de entrar en procesos un poco más complejos de disolución, de equilibrio termodinámico, y el agua normalmente es termal. Esta agua que corresponde a los flujos regionales, que así se denominan, es agua termal y tiene una alta concentración de iones en solución que adquirió de la disolución de las rocas, de los minerales de las rocas del subsuelo. Entonces, estas zonas de descarga van a corresponder a manantiales termales de 40 a 50 grados de temperatura. Es clásico en muchas regiones del país este tipo de zonas termales en los ríos, o bien que después se utilizan para balnearios. Es bastante común, pero lo interesante es que su tiempo de residencia ya es de miles de años. Y así como tenemos los flujos locales, tenemos los regionales y los intermedios, que sería este de aquí, que sería igual, tiene una zona de ingreso al subsuelo, recorridos importantes y zonas de descarga. Estos flujos se le denominan flujos intermedios, con características obviamente también intermedias entre los sistemas de flujo local y los regionales.
Y si notan ustedes aquí, hay zonas en el sistema, en la cuenca hidrológica, donde convergen los flujos locales, los intermedios y los regionales. Y aquí es importante porque si ustedes empiezan a perforar pozos en este sistema a diferentes profundidades y en diferentes grados de extracción, van a estar sacando agua de diferentes edades. Van a sacar agua joven, van a sacar agua de cientos de años y van a sacar agua de miles de años de tiempo de residencia. ¿Sí? Y esto es fundamental porque la gestión del agua en México y en otras partes del mundo consideran que todos estos fenómenos se dan solo en ciclos anuales, lo cual conlleva a errores garrafales en la gestión del agua. Y es por eso que veíamos todas estas zonas rojas de acuíferos con problemas en una de las imágenes. El octavo punto fundamental aquí es la interacción química que ya he estado mencionando, pero que tiene mucho que ver con la evolución de la temperatura, con la dominancia de algunos iones, en el caso de Somero, de los carbonatos, de los bicarbonatos, en sistemas más profundos, los decloruros, que son bastante... los cloruros pueden estar asociados a grandes trayectorias, no precipitan hasta otras condiciones de precipitación en la superficie, y de los intermedios son los sulfatos. Pero casi todos ellos vamos a tener un incremento de los sólidos totales disueltos, es decir, la cantidad de iones que entran en solución asociados a ese movimiento. Y obviamente también incrementos de pH, pero donde si tenemos sistemas geológicos estratificados, pues va a depender del orden de encuentro de un agua que circula en un tipo de roca con respecto a otras. Entonces, la evolución química es fundamental en este proceso. Y el noveno que les comentaba, pues es la interacción de todos esos elementos, desde el clima, el suelo, los ecosistemas, el agua subterránea, la energía en términos de cargas hidráulicas, el flujo, la química, etcétera, etcétera. Y esto es una forma donde podemos integrar todos esos elementos del ciclo hidrológico. Además, constituido por la importancia que representa el agua subterránea. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, y para su estudio, obviamente, para determinar todos estos sistemas gravitacionales de flujo de agua subterránea, que es Totianos y Frisianos, es por los autores que lo desarrollaron durante más de 30, 40 años, cada uno con características diferentes, pues tenemos diferentes herramientas de la ciencia para entenderlos. Y aquí pues entra la química, isotopía, la perforación de pozos, modelos matemáticos, comportamiento de zona saturada, no saturada, la hidráulica, flujo y transporte de iones en solución. Es importante la mecánica de suelos y de rocas porque están asociadas a estos flujos también. El ciclo del agua en función del tiempo y obviamente con aquello que estuviera asociado con el cambio climático. Y un factor fundamental es el factor social, que es el que genera muchos de estos cambios. El comportamiento del agua superficial con los ecosistemas, la geofísica, la formación profesional, la geología, la gobernanza y gestión del agua. En fin, para establecer estas características se requieren un conocimiento bastante amplio y profundo. Y bueno, en el caso 10, imagínense ya cómo los seres humanos interrumpimos estos sistemas. Desde el momento en que se empiezan a deforestar grandes zonas de bosques en las montañas, el momento que se empiezan a destruir los ecosistemas locales o bien a perforar pozos, miles de pozos en una cuenca sin criterios adecuados, pues todo este sistema se empieza a deformar. Empezamos a cortarlas, a eliminar o más bien a desaparecer las zonas de recarga o la opción de recarga al subsuelo. Por ejemplo, tenemos aquí un terreno agrícola donde siguen los procesos tradicionales de cultivo y después de una lluvia que no fue muy abundante, miren toda la erosión, la acumulación, el encharcamiento de agua,
Y obviamente para poder regar los cultivos que se tienen aquí, se tiene que extraer más agua del subsuelo para ponerla en la superficie. Y como estos suelos están dañados, no permiten la infiltración del agua, de esa agua, entonces tienen que estar sacando cada vez mayores y mayores volúmenes de bombeo, de agua subterránea para las prácticas agrícolas. Como es este caso, es un caso aquí en Guanajuato donde se tiene una cuenca hidrológica que está limitada por el color azul y donde tenemos miles de pozos, son alrededor de 2.500 pozos, en la actualidad son cerca de 3.000, donde la mitad de estos pozos jamás debieron haberse perforado. Eso les da la idea de la gestión inadecuada del agua en el subsuelo, pero donde los aspectos críticos más graves están asociadas a la presencia de elementos químicos nocivos a la salud humana. En este caso tenemos, bueno, les comento aquí, seguramente conocen San Miguel de Allende. La presa de Allende es una de las ciudades que están consideradas como las mejores ciudades para vivir. Tenemos la zona de Dolores Hidalgo, es cuna de la independencia nacional, y otras poblaciones importantes. Pero aquí lo interesante es de que los elementos químicos que están disueltos en el agua subterránea y asociados a la explotación excesiva de la misma han generado grandes regiones. En este caso estamos hablando de cerca de 500 kilómetros cuadrados, donde las comunidades y ciudades están utilizando agua rica en arsénico, que es elemento cancerígeno, o bien de otros elementos como el flúor, que abarca toda esta región de cerca de 800 kilómetros cuadrados, y donde, por ejemplo, en el caso de San Miguel de Allende, 7 de cada 10 niños llegan con severos daños de fluorosis y neurológicos, ya que el flúor, le llamas fluoruro cuando está disuelto en el agua, el flúor daña también los neurotransmisores. Ese es un ejemplo. La edad del agua en esas regiones puede ser entre 5.000 y 35.000 años como tiempos de residencia, donde los podemos asociar con base en los diagramas que les mostré a flujos regionales y donde el flujo local y el intermedio ya se utilizó. Es decir, la extracción del agua que se hizo del subsuelo utilizó los flujos locales, intermedios, y ha generado la migración de flujos regionales, por no considerar los criterios que he estado describiendo en la charla. Y por último, tenemos otro ejemplo que es la región lagunera en la zona de Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, en el norte de México, donde no se entendió mucho de esta interacción del ciclo hidrológico y actualmente tienen prácticamente, aquí están las ciudades principales, Ciudad Lerdo, Torreón y las otras, y para 1990 habían provocado la migración de agua rica en arsénico desde los límites de lo que eran las lagunas que definen la historia de la región lagunera, y donde una industria lechera de la laguna extrajo tanta agua permitida por la gestión de la Comisión Nacional del Agua, y que actualmente está exponiendo a cerca de 2 millones de personas a altas concentraciones de arsénico, que es cancerígeno. Si ponemos aquí la imagen del año actual, prácticamente toda esta zona estaría cubierta de rojo. Entonces, con esto creo que existen evidencias donde podemos afirmar que se ha interrumpido el ciclo del agua en algunas regiones, no solo de México, también del mundo, y que ahora tenemos el reto de cómo resolver mucha de esta problemática que hemos causado a lo largo de unos cuantos años, y que está perjudicando bajo estos criterios erróneos a millones de personas por lo pronto en el país, ¿sí? Muchos de ellos niños, jóvenes, como muchos de ustedes. Entonces, con esto creo que termino la plática. No sé, quedarían alrededor de 10 minutos. Con mucho gusto, dudas, preguntas que pudiesen generarse. Estoy listo para ellas.
¿Qué tal, doctor? Pues muchísimas gracias. La plática de verdad que fue muy ilustrativa. Nos hace ver muchas condiciones acuíferas en muchos entornos, sobre todo aquí en la región, en el Bajío, que es preocupante. Hay tiempo, sí, para algunas preguntas. Ya hay algunas en el chat. Si me permite, se las comparto. Por favor. Perla Díaz Sámano pregunta, ¿qué hacer entonces con la acidificación del agua en las partes altas por la explosión de un volcán? ¿Cuáles serían sus repercusiones en los seres vivos? Ah, debido a la acidificación. Bueno, ahí sin duda durante la actividad volcánica, yo no soy el especialista para decirlo, pero sí hay muchos colegas ahí en el Centro de Geociencias y en Geología que podrían platicar de cómo se comporta el pH en estas regiones de actividad volcánica. Bueno, definitivamente desde el punto de vista asociado al ciclo hidrológico local, por así llamarlo, pues va a haber efectos importantes, ¿no? Tanto en la acidez del agua que cae sobre el terreno y que va a afectar la vegetación nativa o los cultivos que se tengan en esa región. Y en términos de la influencia en el agua subterránea, sin duda se han hecho mediciones también. Tengo entendido que en el Instituto bueno, en ambos institutos que mencioné, Centro de Geociencia e Instituto de Geología, Geofísica, han hecho mediciones de manantiales asociados a la actividad volcánica y que sí tienen efectos importantes en la variación de los pHs y temperatura. Pero ya digamos, cómo se genera una mayor influencia, yo no he realizado estudios al respecto y creo que sería una línea de trabajo muy importante a desarrollar. Sí, es muy interesante. Además, pues también una erupción volcánica grande, como han ocurrido muchas en el pasado, pues puede provocar el cierre de cuencas, el desvío de ríos, entre otras cosas, ¿no? Que físicamente pueden alterar la mecánica propia del ciclo hidrológico, ¿no? Sí. Hay otro comentario, dice Inara Pérez, ella es mi estudiante de la carrera de Ciencias de la Tierra. Ajá. Dice, vivo en San Miguel y muchos campesinos y gran parte de la población vive preocupada por la falta de agua, además de que siguen construyendo muchas casas y fraccionamientos. Imagino que su pregunta es cómo afecta esto al ciclo hidrológico. Bueno, justamente esta cuenca, que es la cuenca alta del río La Laja, también llamada Cuenca de la Independencia por la región geográfica donde se encuentra, ha sido motivo de una extracción, de un uso de concesiones tanto de agua superficial como subterránea, más allá de la capacidad de la cuenca. En el caso del agua superficial, bueno, se han construido muchísimas presas, no solo la de San Miguel que está en la salida, sino también varias presas aguas arriba que han reducido el escurrimiento superficial. Y por otro lado, la extracción de agua subterránea es prácticamente del doble de lo que entraba antes bajo condiciones naturales. Entonces, en la actualidad, en ese acuífero, ya no existe la recarga. El agua que se está extrayendo de toda esa región es agua antigua, de 10,000 a 35,000 años. Entonces, se habla ahora de que falta agua en esa zona, pero ha sido debido a una gestión inadecuada, tanto de la cuenca como del acuífero. Entonces, para restablecer las condiciones de estos sistemas, pues habrá que llevar acciones sumamente drásticas y de un uso mucho más pues responsable del agua, ¿no? San Miguel sigue creciendo, la zona urbana. Cuando hablaba de que es la mejor ciudad para vivir, lo hice también a propósito, porque realmente es una que ha estado, San Miguel ha devastado toda su, su ambiente. Y sin duda también lo que es el agua superficial y subterránea, ¿no? Asociada a los demás municipios, no solo de San Miguel, sino alrededor de 7 municipios los que han sido responsables de ello. Y una sobreexplotación del agua va a ser mucho más difícil. Afortunadamente,
pues hay científicos actualmente estudiando esto que pueden ayudar a trazar planes de remediación. Por ejemplo, hay otro comentario, una pregunta aquí entre los participantes. Dice, ¿cuál es la razón por la que el agua potable de la zona cercana a Tlacote y Avenida de la Luz tiene un olor a azufre? Pues sin duda es interesante la pregunta, pero yo no he trabajado mucho en Querétaro. No he trabajado mucho en Querétaro y no podría responder la pregunta. Y pues creo que es una buena oportunidad para que se vengan a hacer una tesis en este sentido, ¿no? Puede ser un buen proyecto de investigación. Podría Para ser, los justamente, interesados. cuál es el origen del azufre en esa zona del Tlacote. Así es. Hay una pregunta más, dice Fabiola VT. Dice, en el caso de San Miguel, las personas que habitan, ¿no se les informa de lo que ocurre? ¿O el porqué de los casos de los niños que acuden por la cuestión de flúor? O sea, me parece que se refiere a esta desinformación, no se divulga propiamente a la gente. Bueno, es un tema muy, muy importante este que se está mencionando, lo que es la divulgación del conocimiento científico. Bueno, yo puedo confirmar, hicimos investigaciones en toda esta cuenca. Iniciamos hace alrededor de 25 años como Centro de Geociencias. Yo fui el investigador responsable de estas investigaciones y podemos un día hablar con mucho gusto de todo lo que se hizo en la zona. Las investigaciones se iniciaron en 1998. En el año 2000 ya teníamos resultados y todos los resultados se les dieron a conocer bueno, debo decir, previo a estas investigaciones, la Comisión Nacional del Agua ni la Comisión Estatal del Agua conocían que hubiese problemas de calidad del agua. ¿Por qué? Porque no analizaban por esos iones, así de sencillo. A pesar de que existe una norma de calidad del agua para consumo humano, no se aplica esta norma en el país. Entonces, lo que hacen es analizar por 10, 15 elementos químicos. Nosotros analizamos por 75 elementos químicos por primera vez en México y entre los 75 encontramos altas concentraciones no solo de arsénico, flúor, sino de otros más. Y en el año 2000, 2 años después, lo dimos a conocer a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua, a la Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud Estatal, a los 7 municipios que están dentro de la cuenca. Y hemos estado insistiendo desde hace 20 años en esta problemática. O sea, esto se ha dado a conocer, hay publicaciones científicas al respecto, pero también hay una gran oposición de los tomadores de decisiones, y en este caso los municipios y el Estado, para dar a conocer esta problemática, porque va en contra de sus propuestas de desarrollo regional. Sí, es algo tremendamente importante. Pues el agua, si nosotros sin agua no vivimos. Es importante resaltarlo. Stephanie Yuset pregunta, ¿cómo ha sido la pérdida de biodiversidad en el caso de la cuenca de Guanajuato relacionada al agua? Sí, bueno, en la Cuenca de la Independencia, bueno, ha sido, la pérdida ha sido brutal. Si nos vamos a las condiciones iniciales de la cuenca, en esta cuenca existían 2 lagos en el siglo XVI. Estos 2 lagos mostraban una extensión de alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Imagínense lagos de 100 kilómetros cuadrados en esta región, que ahora dicen que no tiene agua. Bueno, estaban controlados por bordos que construyeron los chichimecas, era la laguna madre, Huaguenandé, y la Curinitz, era otra laguna que también se controlaba, similar a lo que hacían los aztecas ahí en la Cuenca de México, donde ponían bordos en zonas estratégicas, obviamente, del sistema hidrológico, y obviamente estaba lleno de ecosistemas acuáticos que abundaban no solo en esa zona, sino porque además el acuífero estaba lleno. ¿Sí? El acuífero estaba lleno y por tal motivo existían ecosistemas
fácilmente en un área cercana a los 1000 kilómetros cuadrados. Cuando se empieza a drenar la cuenca para dar paso a la agricultura, empiezan a desaparecer todas esas humedales y posteriormente con el incremento, bueno, con la perforación de pozos que se incrementó de manera exponencial en los últimos 50 años, pues el nivel freático fue descendiendo, desaparecieron todos los sistemas locales y los intermedios. Entonces estamos hablando de más de 1000 kilómetros cuadrados que se destruyeron en su totalidad y que ahora tenemos, bueno, las condiciones que se conocen, ¿no? Como una extensión del semiárido mexicano, pero que en condiciones naturales era una zona muy, muy importante de interacción del agua con muchos organismos, bueno, con los ecosistemas, ¿no? El mismo río La Laja era muy abundante. Llevaba todavía para el año 1960, 1970, llevaba permanentemente agua y en volúmenes importantes. Fue por eso que construyeron la presa de Allende para alimentar un distrito de riego aguas abajo. Y en la actualidad, bueno, desde hace alrededor de 10, 20 años, ese río ya no lleva agua. Simplemente lleva en la época de lluvias, pero es el pico de lluvia nada más, el pico de escurrimiento. Entonces, todo lo demás se destruyó. Y el reto ahora es justamente cómo cambiar toda esa mentalidad, sobre todo de los que son responsables de los municipios, para restablecer ciertas condiciones de estos ecosistemas. Si hablamos que ahora el agua que se extrae de esa zona es el agua que tiene tiempos de resistencia de 10,000 a 35,000 años, y el agua más joven a esas edades ya se utilizó, pues se está haciendo mucho trabajo científico para ver cuáles serían las formas de restaurar estos ecosistemas perdidos. Muy bien, pues yo quiero hacerle una última pregunta ya para cerrar, que es algo que seguramente mucha gente que nos ve, que está participando, y además en todos lados, el público en general, se debe de preguntar, y que nos preocupa a todos. ¿Nos podemos quedar sin agua? No creo. Yo creo que agua para los seres humanos siempre va a haber, ¿sí? Y al costo que sea. Esa es otra herramienta que se está utilizando mucho para seguir desbastando. ¿Por qué? Porque hay muchas metodologías para limpiar el agua de contaminantes, etcétera, etcétera. Pero agua para beber siempre va a haber. Y esto es importante porque una de las estrategias ahora es hacerle creer a la gente que se va a acabar el agua. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque aprovechan eso para vender el agua embotellada, aprovecha para vender sistemas de limpieza, filtros o metodologías para limpiarla, con la amenaza o el miedo de que se va a acabar el agua. Pero no, agua para el consumo humano siempre va a haber. Lo que sí es, tal vez no haya agua para la industria, no haya agua para algunos sectores agrícolas, pero el agua para consumo humano es fundamental y siempre va a haber. Claro, entonces es más bien concientizarnos, hacer un uso más racional del agua, sobre todo. Esa es una, pero también reestructurar a todo el sistema que toma decisiones alrededor del agua. La problemática que tenemos en el país es debido a que las secretarías, digamos, los tomadores de decisiones, los que debieran estar gestionando el agua en este país para que estuviera disponible en cantidad y calidad, como ahora lo exige la Constitución, pues no lo hicieron. Al contrario, tenemos evidencias también de muchísima corrupción al respecto. Entonces, uno de los mensajes para toda la gente joven que esté estudiando estos temas es de que se requieren también buenos funcionarios públicos,
funcionarios honestos y que conozcan, pues al menos el ciclo del agua en sus contextos un poco más, al menos como lo estamos presentando, ¿no? Claro, pues por eso es muy importante estas charlas de divulgación en, en este foro abierto de la Semana de la Tierra para que la gente conozca y sepa esto y se invite a que la gente, como usted bien lo menciona, a ser nuevos científicos y también nuevos gobernantes que sepan de esto. Doctor, pues le agradezco muchísimo su plática, fue verdaderamente muy interesante, muy ilustrativa, nos hace darnos cuenta de muchísimas cosas que nosotros, no nada más nosotros como geocientíficos tenemos que saber, sino que toda la gente allá afuera debe conocer, aunque sea un poquito. Le agradezco muchísimo, doctor. Gracias a usted también, doctor Rodríguez, y gracias a los organizadores también de este Semana de la Tierra. Muchas gracias. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los participantes en este primer día de actividades de la Semana de Ciencias de la Tierra. Hemos llegado a la última actividad y recuerden que vamos a estar toda la semana con muchas pláticas, muchos talleres, conferencias muy interesantes. Pueden preguntar todo lo que a ustedes les surja. Es la oportunidad de preguntar lo que siempre quisieron preguntar. Muchas gracias. Les cedo